Imagina que estás subiendo a bordo de una expedición ártica única en la vida, que parte hacia la costa este de Cabo Bathurst, en los territorios del noroeste de Canadá. Se dice que el lugar al que te diriges no tiene parangón en el planeta Tierra. El destino final es un sitio increíble, conocido como montañas humeantes. Estas rocas de rayas rojas han estado ardiendo continuamente por siglos. Allí hay minerales que solo se encuentran fuera de la Tierra, en Marte. Algunos científicos incluso creen que el sitio puede ser un caso de estudio importante para descubrir vida en el planeta rojo. A bordo del pequeño crucero, te diriges a la cubierta y notas algo inusual en el horizonte. Ves nubes de humo formándose cerca de una colina junto al mar. Es como si un grupo de cientos de personas hicieran fogatas al mismo tiempo. Pero este humo no es hecho por el hombre, te dice tu guía. Naturalmente, la mayoría de la gente adivina que es un volcán. Algunas personas en la cubierta incluso suponen que una erupción podría ocurrir pronto. Tu guía se ríe y explica que esto está lejos de ser así. Los volcanes se encuentran generalmente en el borde de las placas tectónicas. Es una ruptura en la corteza terrestre que permite que la lava caliente y los gases escapen a la superficie. En las montañas humeantes, la historia es diferente. El humo constante es causado por un fenómeno natural. Pero aprenderás todo sobre esto en los próximos días. Por extraño que parezca, estas rocas no comenzaron a arder ayer. Según los expertos, el suelo de las montañas humeantes ha estado liberando nubes de humo durante al menos un par de cientos de años. Lo escuchaste bien. Pero ellos aún no están seguros de cuánto tiempo han estado ardiendo. Podrían ser miles de años. Bien, antes de abandonar el barco, hay algunas instrucciones. El líder de la expedición explica que vas a ingresar a un lugar de alto riesgo. Por lo tanto, cambiarás tus botas y ropa de montaña normales por un traje especial y una máscara antigás antes de ingresar al lugar. Las nubes de humo que ahora observas desde una distancia segura están compuestas de ácido sulfúrico. Este químico es altamente tóxico y debes tener cuidado al respirar allí. Así que recuerda mantener esa máscara puesta. Y por muy tentador que parezca, no toques nada con las manos desnudas. Una leyenda dice que la primera tripulación que exploró las montañas humeantes las encontró por error. E imagina, estas personas no tenían nada del equipo que vas a usar. Los primeros registros escritos sobre las montañas humeantes datan del siglo XIX. El explorador irlandés Robert McClure dirigió una expedición para encontrar al explorador Sir John Franklin, que había desaparecido hacía más de 5 años. La tripulación tomó un giro equivocado a la izquierda en el camino y tropezó con estas rocas ardientes. También pensaron que era un volcán activo, al igual que tú, pero descubrieron lo equivocados que estaban cuando pisaron el lugar. McClure sintió curiosidad y llevó una roca de muestra al bote, y la historia dice que hizo un agujero a través de su escritorio de caoba. Recuerda esto cuando tengas ganas de llevarte un recuerdo a casa. Es posible que no haga un agujero en tu escritorio, pero seguro que pasará a través de tu bolsillo o de cualquier contenedor que intentes usar para llevarlo. Ahora es el segundo día y estás listo para explorar. La tripulación de la expedición se divide en barcos más pequeños. De camino a la orilla, observas un grupo de animales. Están lejos del humo y parece que tienen 1 hora de comida. Las montañas humeantes están ubicadas en la tundra ártica y hay una rica fauna y flora en las cercanías. Lentamente te acercas a la orilla. Ahora ves que los acantilados están hechos de rocas con rayas rojas que parecen haber sido pintadas a mano por alguien. Hay otro lugar en la Tierra con colinas similares y está ubicado en Perú. La llamada montaña arcoíris o montaña de 7 colores. Es un fenómeno natural fascinante. Está formada por el sedimento de diferentes minerales. Y mientras que las montañas humeantes son principalmente rojas, en Perú, esta tiene franjas de lavanda, oro, rojo e incluso turquesa. Cuando finalmente dejas el bote al pie de las montañas, comienzas tu caminata hacia arriba. Pisar es difícil con tus botas especiales. Las suelas están hechas especialmente para soportar temperaturas altas, pero es difícil mantener el equilibrio. Antes de que te des cuenta, estás lo más cerca posible de las rocas en llamas. Tu primera impresión es salir de allí lo más rápido posible. Las condiciones para la vida humana son duras en ese lugar. Es inhóspito y todo sobre el sitio dice que no debes quedarte por mucho tiempo.
pero también eres más que curioso. Quizá te preguntes cómo estas rocas siguen ardiendo después de tanto tiempo. La ciencia detrás de esto no es demasiado complicada. Las rocas que estás mirando se llaman lutitas. Son un tipo de roca sedimentaria formada por minerales arcillosos. Tu guía te explica que el secreto del humo está en el suelo. Este está formado por azufre y carbón. Cuando entran en contacto con el oxígeno, se encienden espontáneamente, liberando el humo que estás viendo ahora. Los pocos estantes de la región tienen agua muy ácida. Los científicos dicen que esta región del mundo es la única que muestra un pH negativo. Significa que esta agua es naturalmente corrosiva, así que no te atrevas a beberla. Asegúrate de llevar tu propia botella de agua al salir del barco. Pasas unas horas allí, pero parece un día entero. Los trajes son pesados y respirar a través de una máscara antigás no es tu idea de comodidad. Al final del día, regresas al barco y disfrutas de una hermosa puesta de sol ártica. En la mañana de tu tercer día, te espera una agradable sorpresa. No vas a salir de nuevo, en cambio vas a hacer un viaje al espacio exterior. Metafóricamente, por supuesto. Tu guía habla sobre la conexión entre las montañas humeantes y Marte. Buscar vida en el planeta rojo ha sido todo un desafío, pero recientemente los científicos descubrieron la emocionante presencia de jarosita en las montañas humeantes. Y adivina qué, la jarosita es un mineral abundante en Marte. Los expertos creen que esto puede indicar que ese planeta tuvo agua líquida en algún momento del pasado. Dado que la jarosita necesita agua subterránea para formarse, este gran descubrimiento puede llevar a la ciencia muchos pasos más cerca de un gran avance. ¿Ha existido realmente vida en otros planetas del sistema solar? Marte ha estado en el mapa de la investigación científica por ser el planeta más posible para haber desarrollado vida. La temperatura atmosférica ahora es insoportable para la vida en la superficie, pero fue similar a la de la Tierra en algún momento. La prueba más importante que se necesita es encontrar evidencia de agua líquida. En este momento, mientras hablamos, el rover Curiosity está buscando cualquier información que pueda insinuar la existencia de vida en Marte, pasada o presente. Y solo por curiosidad, Curiosity ha estado explorando la superficie de Marte durante más de 3.566 días hasta ahora. Si haces los cálculos, son 9 años y 279 días. Y en caso de que te lo estés preguntando, ¿por qué estamos tan ansiosos por encontrar vida en otros planetas? Según la NASA, la búsqueda de vida en otros sitios puede ayudarnos a explicar mucho sobre nuestra propia historia. De dónde venimos y tal vez incluso hacia dónde nos dirigimos. ¿Y quién hubiera imaginado que los científicos podrían comenzar a encontrar respuestas para eso en la tundra ártica? Eso es emocionante, ¿verdad? Ahora es el cuarto día a bordo del barco y la expedición está llegando a su fin. Es hora de regresar a Canadá continental. Acabas de visitar uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Ahora es el momento de decirnos lo que pensaste sobre el viaje y lo que aprendiste en el camino. Escríbelo todo en los comentarios. Y hasta la próxima aventura. ¡Ush! Las tormentas de polvo en Marte pueden ser realmente locas. Se precipitan a través del hemisferio sur del planeta rojo, especialmente durante el verano. Estas tormentas pueden crecer y abarcar grandes áreas, como sucedió en enero de 2022. Entonces, una tormenta de polvo cubrió casi el doble del área de los Estados Unidos. ¿Podría ser algo como esto lo que causó la desaparición de uno de los robots que enviamos a Marte? La atmósfera y el clima son duros allí. Es principalmente un desierto con fuertes vientos y temperaturas promedio de menos 63 grados Celsius. Cae hasta menos 140 grados Celsius en los polos durante el invierno. Un módulo de aterrizaje debe estar equipado específicamente y ser muy resistente para soportar tales condiciones. Pero los investigadores pensaron que podrían manejar el difícil viaje al planeta rojo. 2 de junio de 2003, un equipo de investigadores puso a punto uno de sus robots pioneros que estaban a punto de enviar al espacio. Era un módulo de aterrizaje pequeño y compacto llamado Beagle 2. Su misión era aterrizar en Marte y buscar lo que el mundo había estado ansiando activamente durante décadas: vida en el planeta rojo. El descenso al planeta estaba previsto para el 25 de diciembre, pero la señal nunca llegó. El equipo trató de ponerse en contacto con la nave espacial, pero un tiempo después tuvieron que aceptar que ya no podrían lograrlo. Algunos pensaron que el descenso fue demasiado difícil y complejo después de todo, por lo que el módulo de aterrizaje se estrelló. Pero no pudieron encontrar ningún error técnico.
Otros tenían la teoría de que el módulo de aterrizaje podría haberse enredado en su propio paracaídas y haber caído en la superficie de Marte. Como fuera, el Beagle 2 se consideró perdido. Hasta 2015, cuando la NASA tomó fotografías de lo que podrían ser los restos del módulo de aterrizaje perdido. No eran solo escombros aplastados, los componentes en realidad parecían estar intactos. Los restos del módulo de aterrizaje yacían con sus paneles solares parcialmente desplegados a unos 5 kilómetros del sitio donde se suponía que descendería. Aparentemente el Beagle 2 logró aterrizar con éxito, pero su antena de radio quedó bloqueada. Es por eso que los investigadores no pudieron controlarlo desde la Tierra ni comunicarse con él, pero nadie sabe exactamente por qué sucedió. ¿Has oído hablar de una cara en Marte? En la década de 1970, una de las naves espaciales de la NASA tomó las imágenes icónicas de la superficie marciana que mostraban una formación similar a una cara, como se puede ver en la parte superior de la imagen. Si tienes una rica imaginación, puedes ver fácilmente una nariz, 2 ojos, una boca y un peinado inusual. Algunos incluso pensaron que era un monumento construido en el planeta rojo por otra civilización. ¿Y qué hay de otras cosas inusuales que la gente ha encontrado en Marte? Como el cráter de la carita feliz, y puedes ver fácilmente por qué tiene este apodo. O rocas de diferentes formas, un panqueque, un brachiosaurio o un pez. Marte también tiene una isla en forma de waffle en su superficie. Es un espacio de 2 kilómetros de ancho que puedes ver en el área de los flujos de lava. Podría ser el resultado de la lava que empuja esta formación desde abajo. Parece que los astrónomos también sacaron algunas imágenes de dunas azules. Es un mar de impresionantes dunas oscuras que los fuertes vientos esculpieron en largas líneas. Rodean el casquete polar norte del planeta y cubren una región tan grande como Texas. ¡Yija! El planeta rojo suele ser conocido por sus dunas de arena marrón, por lo que estas ciertamente fueron una sorpresa. Pero en realidad no son realmente azules. Si pudieras visitar Marte ahora mismo, solo para echar un vistazo, verías que estas dunas aparecen de color marrón y naranja como el resto. Y la foto es una imagen en falso color. Los científicos a menudo usan colores falsos para resaltar las diferencias en algo. Por ejemplo, aquí es la diferencia de profundidad. Además, el valle más grande de Marte es tan grande que podría comerse nuestro Gran Cañón para el desayuno. Es un fascinante sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo llamado Valles Marineris. Y es más de 10 veces más largo que el Gran Cañón. Si pudieras estirar este cañón marciano, iría de costa a costa de todo Estados Unidos. Dado que Marte no tiene placas tectónicas activas, nadie sabe con seguridad cómo se formó este cañón. Otra teoría dice que una cadena de volcanes ubicada al otro lado de Marte, la que incluye el Monte Olimpo, dobló la corteza desde el lado opuesto del planeta. Esta poderosa fuerza provocó grietas en la corteza marciana y activó enormes cantidades de agua que se encuentran debajo de la superficie. Esta agua luego emergió y talló la roca. La fuerza también activó los glaciares y posiblemente crearon nuevos caminos en este gigantesco sistema de cañones. Los volcanes en la superficie marciana podrían haber entrado en erupción hace unos 50.000 años, aunque las erupciones más poderosas ocurrieron hace 3 a 4.000 millones de años. Pero el planeta no tiene volcanes activos hoy. La mayor parte del calor almacenado en su interior durante la formación del planeta se ha perdido, así que ahora la corteza exterior de Marte es demasiado gruesa para que la roca fundida llegue a la superficie. Pero hace mucho tiempo, las erupciones formaron volcanes gigantes, y estos volcanes muy probablemente tuvieron un papel importante en el derretimiento de los depósitos de hielo que liberaron inundaciones de agua sobre la superficie marciana. Marte tiene una atmósfera delgada con un volumen de gas, principalmente dióxido de carbono, del menos del 1% del de la Tierra. Pero hace 4.000 millones de años era mucho más cálido y húmedo que ahora. Su atmósfera también debe haber sido más espesa en ese entonces. Por eso podría crear un poderoso efecto invernadero y atrapar la luz solar. Marte también tenía un poderoso campo magnético, similar al de la Tierra. Se formó debido a las corrientes de metales fundidos en el núcleo del planeta. Pero, a diferencia de nuestro planeta natal, Marte perdió su campo magnético después de que su núcleo se enfriara. Y sin él, el planeta no tenía ninguna protección contra el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol. El viento solar se llevó la mayor parte de la atmósfera de Marte en solo un par de cientos de millones de años. Esto es lo que hace que esas poderosas tormentas de polvo marcianas sean aún más intensas. Y Marte tiene una historia fascinante. A juzgar por los glaciares del planeta, es probable que haya pasado por múltiples glaciaciones, al igual que la Tierra. Un equipo de investigadores obtuvo imágenes de unas 60.000 rocas marcianas. Tenían diferentes tamaños y estaban distribuidas al azar.
lo que significa que probablemente se formaron durante diferentes glaciaciones. Los glaciares también esconden sus propias historias. ¿Quién sabe qué tipo de gases, rocas o incluso microbios podrían haber quedado atrapados en su interior? Si pudieras usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años, en Marte por supuesto, lo más probable es que hubieras visto escenas espectaculares de inundaciones. Quizás incluso habría alguna forma de vida en la superficie del planeta. Un fuerte impacto de meteorito que formó el cráter Gale del planeta rojo podría haber sido lo que desencadenó esa mega inundación. Después de esa colisión, las temperaturas en el planeta se volvieron increíblemente altas. Esto provocó el derretimiento de todo ese hielo que estaba almacenado en la superficie marciana en ese momento. La inundación fue tan masiva que cambió la estructura geológica de la superficie del planeta. Esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Y hablando de agua, se ha notado vapor escapando de la atmósfera de Marte. Además, los investigadores han encontrado alguna evidencia de agua que fluye en la superficie del planeta. Hay rayas oscuras en el suelo. Parecen crecer en verano y encogerse en invierno. Hay numerosos valles secos y canales de ríos en el planeta. Es posible que alguna vez fluyó agua líquida allí. Ahora la mayor parte podría estar encerrada en los casquetes polares o incluso escondida bajo la superficie. Cada vez hay más indicios de que Marte solía ser habitable. Marte es el único planeta que conocemos donde solo viven robots. 5 rovers componen la población marciana. Son Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner y Curiosity. Estos robots están allí para tomar fotografías y muestras de suelo y aire y tal vez incluso encontrar vida en el planeta rojo. Y algún día podremos reunirnos con ellos en Marte. ¿Quién sabe? Ah, y por cierto, si realmente pudiste usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años en Marte, entonces me gustaría invitarte a almorzar y hablar sobre eso. Algo se acerca a la superficie del planeta. Parece una bola de fuego que viaja a una velocidad increíble. Pronto se hace evidente que la colisión es inevitable. ¡Bam! El impacto deja un enorme cráter. Evapora miles de kilómetros cúbicos de roca sólida y también desencadena una serie de terribles desastres naturales. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que estoy hablando de la colisión catastrófica que ocurrió hace unos 66 millones de años en la Tierra? Ya sabes, la responsable de la extinción de los dinosaurios no aviares y de 3/4 partes de las demás formas de vida de nuestro mundo. Pero no, el desastre del que estoy hablando ocurrió en un planeta diferente. Los científicos creen que nuestro vecino cercano, Marte, experimentó una vez la misma catástrofe que asoló la Tierra. Ocurrió hace unos 3.400 millones de años. La colisión de un asteroide podría haber provocado un mega tsunami en el planeta rojo, similar al que causó el impacto de Chicxulub en la Tierra. Los científicos han identificado un cráter de impacto en Marte que probablemente fue dejado por la colisión de un cometa o asteroide con la superficie del planeta. Lo más probable es que el cuerpo espacial aterrizara en un océano de las tierras bajas del norte de Marte, y el impacto fue tan potente que provocó un mega tsunami. Antes de los últimos estudios, la ubicación exacta del cráter no estaba verificada, era solo una teoría. Para confirmarlo, un equipo de astrónomos simuló una colisión de un cometa y un asteroide en la zona donde suponían que estaba el cráter. Incluso bautizaron este cráter con el nombre de Paul. Paul tiene 109 kilómetros de diámetro y se encuentra en una región que está a casi 122 metros por debajo del supuesto nivel del mar. De todos modos, las simulaciones formaron varios cráteres del mismo tamaño que Paul. Una de estas afirmaba que los cráteres habían sido dejados por un asteroide de 8 kilómetros de ancho que había encontrado una fuerte resistencia en la Tierra. La otra simulación mostraba que los cráteres habían sido causados por un asteroide un poco más pequeño que encontró una resistencia del suelo más débil. Pero según ambas simulaciones, el cráter de impacto tenía casi 112 kilómetros de diámetro y las colisiones produjeron megatsunamis a una distancia de hasta 1.450 kilómetros del centro del lugar del impacto. Las simulaciones también ayudaron a los científicos a calcular la altura del tsunami. Medía unos 250 metros, casi tan alto como la Torre Eiffel. Los autores del estudio también sugieren que el cráter de Paul podría ser similar al de Chicxulub en nuestro planeta. Se cree que el asteroide Chicxulub, tal y como lo conocemos ahora, procedía de los confines del sistema solar. Este cuerpo espacial tenía al menos 10 kilómetros de diámetro. Se estrelló en las aguas poco profundas del mar cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan potente que dejó su firma en toda la superficie del planeta. En 2021, investigadores descubrieron que la colisión había esculpido megagrietas en la corteza terrestre en la región de la actual Luisiana Central. Un estudio aún más reciente sugiere que el asteroide también desencadenó un tsunami tan devastador que erosionó los sedimentos del fondo marino a medio mundo de distancia.
El equipo de científicos remodeló los acontecimientos de los 10 primeros minutos tras el impacto, y el modelo demostró que el asteroide había producido olas hasta 30.000 veces mayores que uno de los mayores tsunamis jamás registrados, el del Océano Índico que asoló Indonesia en 2004. La colisión desplazó tanta agua que creó una ola de casi 1,5 kilómetros de altura. Eso es como 2 Burj Khalifa, que es la construcción más alta del mundo, apilados uno encima del otro. Y, por supuesto, todo ese espacio no permaneció vacío mucho tiempo. El océano volvió a brotar para llenar el cráter. Pero en el proceso, solo rebotó en el borde del cráter, lo que produjo aún más olas. Después de eso, las olas del tsunami de más de 10 metros de altura viajaron alrededor del mundo a una velocidad de 1 metro por segundo, azotando todas las costas en su camino. Imagina que un edificio de 3 plantas se te viene encima. No es de extrañar que las olas más grandes y rápidas se produjeran cerca de la zona de impacto en las aguas abiertas del Golfo de México. Estas se elevaron más de 100 metros de altura, lo que es más alto que la Estatua de la Libertad, y se movieron a una velocidad 10 veces mayor que las olas de tsunamis más recientes. Pero volvamos al planeta rojo. Algunos expertos creen que en Marte podrían haberse producido no uno, sino 2 megatsunamis. Podrían haber sido provocados por un par de impactos de meteoritos que se produjeron con varios millones de años de diferencia. Entre estas 2 colisiones, Marte atravesó un periodo de cambios climáticos. Como consecuencia, el agua líquida de su superficie se convirtió en hielo. En otras palabras, lo más probable es que el primer impacto de asteroide produjera olas compuestas de agua líquida, y el segundo tsunami probablemente se formó por trozos redondeados de agua helada. Por cierto, es posible que el mayor asteroide que haya chocado contra la Tierra no fuera el que acabó con los dinosaurios. Es probable que se produjera una colisión mucho más catastrófica hace unos 3.500 millones de años. Nuevas pruebas halladas por científicos en el noroeste de Australia sugieren que el asteroide del que hablo tenía entre 19 y 29 kilómetros de diámetro. Golpeó la Tierra a una velocidad inmensa, liberando una cantidad de energía inimaginable. Esto me hizo pensar, ¿y si algo así ocurriera hoy en día? Más de 30.000 objetos que giran alrededor de la Tierra en la actualidad podrían chocar potencialmente contra nuestro planeta. La NASA considera que unos 1.500 de ellos son potencialmente peligrosos. Estas rocas espaciales son los restos que quedaron tras la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. Por ejemplo, en 2004, astrónomos descubrieron un enorme asteroide cerca de la Tierra. Las primeras observaciones mostraron que la probabilidad de que la roca espacial chocara con nuestro planeta era inferior al 3%. El asteroide recibió el nombre de Apophis, mide más de 365 metros de diámetro y pesa unos 20 millones de toneladas. Se supone que cruzará el cielo el 13 de abril de 2029. Apophis pasará a una distancia de 30.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Pero aunque esta roca espacial no llegue a nuestro planeta en 2029, eso no significa que no regrese 15 años después, en 2036. Si un objeto así choca contra la Tierra, las consecuencias serán imprevisibles. Pueden ir desde cristales y ventanas rotas hasta la desaparición de la mayoría de las formas de vida de la faz de la Tierra, y probablemente afectará a Internet. Este último pensamiento es realmente aterrador, pero por suerte es probable que las tecnologías modernas nos ayuden a evitar cualquier consecuencia catastrófica. Los expertos han desarrollado varias formas de evitar que se produzca una catástrofe de película en la vida real. Por un lado, podríamos utilizar una nave espacial para desviar su trayectoria a este visitante del espacio exterior. También podríamos hacerlo estallar en pedazos. Los científicos también podrían ralentizarlo con la ayuda de luz solar concentrada. También se podría alejar con un tractor gravitatorio. Se trata de una nave espacial teórica que puede influir en los objetos del espacio sin tocarlos. En las películas de ciencia ficción, un enorme asteroide se acerca sigilosamente a la Tierra y resulta ser una desagradable sorpresa para los astrónomos. Se precipita hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa y es descubierto apenas unas semanas o incluso días antes de la colisión. En realidad, los científicos vigilan constantemente todos los objetos de gran tamaño en la vecindad de la Tierra. Esto significa que habría tiempo de sobra para hacer algo antes de que ocurriera lo inevitable. Hay 3 tipos de misiones que los científicos podrían preparar con poca antelación. Tipo 0, que es cuando una nave espacial pesada se lanza hacia el intruso con un único objetivo, desviarlo de su trayectoria. En este caso, los astrónomos tendrían que basarse en la información ya disponible. La misión tipo 1 consistiría en un explorador. Se lanzaría primero para obtener información más precisa sobre la roca espacial. Solo después se lanzaría la nave principal. Con información más clara, el viaje sería mucho más productivo, y si los científicos optaran por la misión tipo 2, enviarían un explorador y una pequeña nave espacial al mismo tiempo. La nave desviaría un poco al asteroide de su trayectoria. A continuación, el explorador recogería toda la información necesaria. Basándose en estos datos, la nave terminaría su trabajo con un segundo empujón más afinado.
Y si ninguno de estos métodos funcionara, se podría intentar ir bajo tierra o incluso construir un refugio en el fondo del océano. Pero en este caso tendríamos que encontrar fuentes de energía que nos ayudaran a sobrevivir durante al menos varias décadas. Además, habría que crear un sistema de soporte vital que mantuviera el aire y el agua fresco. Imagina un mundo donde el paisaje rojo y desolado de Marte se transforma en un frondoso y verde jardín. Un lugar donde el agua fluye de forma libre, tallando cañones y creando lagos y océanos. ¿Podemos conseguir tal mundo vertiendo el agua de la Tierra sobre la superficie de Marte? Espera, no te apresures a decir no. Exploremos esta posibilidad. Está bien, digamos que podemos transportar mágicamente toda el agua de la Tierra a Marte. Este juego acuático a gran escala sería una locura tanto en ingeniería como en logística. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, estamos hablando de millones y millones de litros de agua, lo cual no es una hazaña pequeña. Necesitaríamos tanques realmente grandes para retirar toda esa agua de la Tierra. También tendríamos que averiguar cómo lanzarlo todo al espacio. Esto requeriría tecnología de cohetes avanzada, así como una gran cantidad de combustible. Probablemente podríamos crear una flota completa de naves espaciales especialmente diseñadas para la tarea. Imagina eso, una flota de enormes tanqueros cargados con toneladas de agua cuidadosamente cosechada, despegando de la superficie terrestre y atravesando el espacio a velocidades inimaginables. ¿No sería una vista impresionante? Ahora, otra forma de hacer esto, probablemente una mejor, sería lanzar una gran cantidad de misiones más pequeñas a lo largo del tiempo, cada una transportando una cantidad menor de agua hasta que se haya transportado suficiente agua a Marte. Entonces, supongamos que logramos hacer todo eso. ¿Qué sucedería después? Una vez que lleguemos a Marte, necesitaríamos distribuir esta agua por todo el planeta. Podríamos utilizar una red de tuberías subterráneas o algunos drones especiales para transportarla a diferentes ubicaciones. Estas son solo algunas cosas básicas y, como puedes ver, necesitamos mucha planificación y recursos. Además, una operación loca como esta requeriría un esfuerzo coordinado masivo de científicos, ingenieros y agencias espaciales de todo el mundo. Y no olvidemos los costos. No es de extrañar que los científicos no lo consideren realmente un plan viable. Pero la escala de esta operación no es el único problema. Hipotéticamente, digamos que resolvimos todo eso y vertimos el agua de la Tierra en Marte. ¿Y ahora qué? Pues, lo creas o no, sería casi completamente inútil. Nuestro principal desafío será la atmósfera y el clima actual de Marte. Este planeta es un desierto seco, con una atmósfera que es solo aproximadamente el 1% de lo densa que es la de la Tierra. Esto significa que cualquier agua vertida sobre la superficie se evaporaría rápidamente. Sería bastante difícil crear un ambiente estable cuando todo el lago puede desaparecer en cuestión de segundos. Y si el agua no se evapora, entonces, al contrario, se convertirá en hielo. La temperatura de la superficie de Marte está muy por debajo del punto de congelación. La atmósfera delgada solo empeora las cosas. Otro desafío es que este planeta tiene un campo magnético muy débil, lo que significa que tiene poca protección contra el viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que fluyen constante desde el Sol. Estos son bastante peligrosos. Pueden arrancar cualquier agua que se coloque en la superficie de Marte. Además, la radiación solar en Marte es mucho más intensa que en la Tierra. Esto haría aún más difícil mantener cualquier agua líquida allí. Y finalmente, no olvides que también necesitamos purificar esta agua para eliminar todas las bacterias antes de beberla. Pero no nos rindamos. Si nos mantenemos extremadamente optimistas, aún podemos intentar resolver estos problemas. Básicamente necesitamos encontrar una forma de mantener el agua líquida en un lugar durante mucho tiempo y asegurarnos de que no se congele o se evapore. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay varias formas en las que podemos abordarlo. Número 1. Aislamiento. Podríamos envolver todos los contenedores de agua en materiales aislantes, como espuma, por ejemplo, o algunos elementos reflectantes que puedan ayudar a evitar que el agua se congele. Número 2. Calefacción. Podríamos usar varios calentadores y dispositivos para mantener la temperatura por encima del punto de congelación, incluso mantas térmicas, aunque esto requeriría mucha energía y sería una tarea difícil. Número 3. Reservorios subterráneos. Podríamos excavar un gran agujero y cubrirlo con un material transparente para permitir que la luz del sol pase a través de él. Esto ayudaría a mantener el agua cálida y aislada. Número 4. Salinidad.
Agregar una pequeña cantidad de sal u otros minerales disueltos al agua puede disminuir su punto de congelación, aunque necesitaríamos mucha más sal para cosas como lagos, y este método no es el más eficiente. Y finalmente, número 5. Construir un invernadero. Podríamos construir un invernadero u otra estructura que pudiera atrapar calor y crear un ambiente más parecido al de la Tierra. Esta opción probablemente sea la mejor. Después de todo, un invernadero también nos ayudaría a cultivar diversas plantas u otros organismos. ¡Viva la vida! Está bien, excelente. Digamos que hemos descubierto alguna forma de almacenar agua en Marte y mantenerla allí en un estado líquido y tibio. ¿Y ahora qué? ¿Qué impacto tendría esto en el planeta? En realidad, esto sería genial. Si pudiéramos verter toda esta agua en Marte, el clima de este frío y rojo desierto podría cambiar de forma drástica. En primer lugar, podríamos crear un llamado efecto invernadero. Este se produce cuando los gases en la atmósfera de un planeta atrapan el calor, lo que causa un aumento de la temperatura. Y sí, esto es bastante malo para la Tierra, pero para Marte, cuyas temperaturas oscilan entre 21 grados Celsius y menos 129 grados Celsius, sería genial. Esto podría causar el espesamiento de la atmósfera y llevar al derretimiento de los casquetes polares. ¿No sería increíble? Marte comenzaría a transformarse gradualmente de un desierto solitario a una Tierra 2.0. Esto también significa que la atmósfera del planeta cambiará. Por ejemplo, los patrones climáticos. Podrían formarse nubes en Marte, las lluvias comenzarían a caer, y estas, como sabemos, trasladan agua de una región a otra, lo que significaría que podrían regar las plantas si aparecieran en Marte. Pero todo esto es pura especulación. No podemos estar completamente seguros del tipo de impacto que tendría verter agua en la superficie marciana sobre el clima del planeta. Quizá para crear este efecto invernadero necesitaríamos mucha más agua de la que podemos transportar. Pero si a pesar de todos estos desafíos logramos nuestra misión e hiciéramos a Marte mucho más cálido y húmedo, ¿podría finalmente nacer vida allí? Lamentablemente, eso seguirá siendo bastante improbable. Sí, el agua es muy importante para la creación de la vida, pero no es todo lo que necesitamos. La composición del suelo marciano no es muy propicia para sustentar la vida. Este está compuesto principalmente por minerales llamados regolitos, hechos sobre todo de polvo, arena y otros elementos que no son muy buenos para las plantas. Teóricamente podríamos terraformar Marte. La terraformación es un cambio gradual y lento de un planeta para que se vuelva adecuado para nuestra vida, pero este sería un proceso muy complejo, largo y costoso. Y por cierto, ¿qué pasaría con nuestra Tierra después de todo eso? Tomamos bastante agua, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Tierra, transportar agua a Marte requeriría una cantidad enorme de recursos, incluyendo energía y diferentes materiales, y la cantidad de agua que tendríamos que gastar sería asombrosa. La pérdida de tal cantidad de agua de las propias reservas de la Tierra podría tener un impacto significativo en nuestro planeta, especialmente en áreas donde el agua ya es escasa. Entonces, básicamente, esta es una idea muy mala, sin importar cómo la observes. Sí, puede sonar interesante, pero no es un plan viable en absoluto. Requeriría demasiados recursos, mucho dinero y ni siquiera valdría la pena. Por eso los científicos y las agencias especiales no consideran esta idea de forma seria. Además, hay muchos otros objetivos más realistas y alcanzables en el campo de la exploración de Marte. Por ejemplo, podemos seguir estudiando la geología del planeta, su atmósfera y el potencial de vida pasada o presente. Estos estudios nos ayudarían a encontrar algunos recursos que podrían soportar la futura exploración humana. En general, necesitamos responder a muchas más preguntas sobre Marte antes de siquiera comenzar a considerar su colonización. Así que mantengamos un ojo en las noticias y actualizaciones científicas. ¿Cuántas personas necesitamos para fundar una nueva civilización? Y no en la Tierra, sino en Marte, y en condiciones limitadas. Y si logramos establecer allá una colonia, ¿con qué problemas se encontrarán? ¿Cómo podrán sobrevivir tan lejos de casa sin ningún apoyo? Un reciente estudio científico arroja luz sobre estas cuestiones. Echémosle un vistazo. De acuerdo, quieres colonizar Marte, ¿verdad? Pues no es una tarea fácil.
Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo más grande del sistema solar. Este solitario rojizo es muy parecido a nuestra Tierra. Es más, antes de convertirse en un desierto, es probable que se haya parecido a nuestra Tierra en la actualidad. Hace millones de años había agua, océanos, plantas y quién sabe, tal vez incluso vida. Sería una buena idea que volviera a ser como antes, ¿cierto? No es de extrañar que llevemos mucho tiempo hablando de colonizar este planeta. Ahora, SpaceX afirma que su proyecto de nave interplanetaria podría llevar 100 personas a Marte. El propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk, habló de formar una flota que podría proporcionar un flujo constante de recursos a Marte. Pero ¿hasta qué punto son realistas estos proyectos? A decir verdad, no mucho. Antes de enviar gente a Marte, tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, la increíble exposición a la radiación, el suelo tóxico, la poca gravedad, las bajas temperaturas y todo tipo de cosas desagradables. Y esto es solo el principio. Harán falta al menos un par de décadas para crear un vehículo que pueda aterrizar con éxito en Marte y regresar. Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que finalmente decidimos colonizar Marte. ¿Cómo sería? Recientemente unos científicos han publicado un nuevo estudio sobre este tema, cuyo título es ¿Cuál es el número mínimo de colonos para sobrevivir en otro planeta? El autor es Jean-Marc Salotti, un profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos, Francia. Su artículo se publicó en la revista Scientific Reports. Como habrás adivinado, en el estudio se discute cómo podríamos colonizar otro planeta, cuántos recursos necesitamos, cómo debería vivir una primera colonia, qué tipo de trabajo deberían hacer y cuánto tiempo les llevaría establecerse, y por supuesto, exactamente cuántas personas necesitamos para todo esto. Intentemos responder estos interrogantes. Ahora imaginemos que nos hemos trasladado a un futuro maravilloso. Bueno, en realidad no, un futuro terrible. En su estudio, Salotti sugirió que la vida en la Tierra estaba amenazada por algún acontecimiento catastrófico, así que la única forma que tendría la humanidad de sobrevivir sería ir a Marte o a algún otro planeta. En este hipotético escenario, por desgracia, la entrega de suministros desde la Tierra hasta la colonia se interrumpe o incluso desaparece. Entonces la colonia tiene que mantenerse de alguna manera. Bueno, aquí es donde ya tropezamos con serios problemas. Por ejemplo, no estamos seguros de cuánto cooperarán entre sí los habitantes. ¿Se comunicarán como seres humanos normales? ¿Compartirán su tiempo y sus recursos como deberían? Los humanos suelen arruinarse la vida a sí mismos bastante seguido. Hasta me atrevo a apostar a que fue culpa suya que hayan tenido que huir a Marte. Pero supongamos que ese tema está solucionado. ¿Qué hay de las cuestiones organizativas? ¿De qué equipamiento disponemos? ¿Qué utilizaremos para extraer recursos? ¿Qué habilidades necesitaríamos? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? En nuestro caso, estas cosas no interesan. Lo único que sabemos es que la colonia no dispone de muchos recursos ni de equipos iniciales y que todo lo relacionado con los humanos es bastante impredecible. Así que las posibilidades de sobrevivir son bastante bajas, pero de alguna manera hay que lograrlo. Salotti describe dos elementos que tendrán un gran impacto en nuestra supervivencia. Se trata esencialmente de dos variables de una ecuación matemática. La primera es la disponibilidad de recursos locales, básicamente agua, oxígeno y todo tipo de elementos químicos útiles. Estos recursos deben poder extraerse de algún modo y ser fáciles de utilizar. Afortunadamente no partimos de cero, ya sabemos mucho sobre Marte. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se pueden utilizar para mantener la vida, la agricultura y la producción industrial? La colonia tiene suerte porque todo esto se ha estudiado en diversos seminarios y se ha publicado en informes y libros en los últimos años. Gracias a ello, sabemos de qué dispondrá nuestra colonia. Por ejemplo, sabemos que podrían extraerse gases de la atmósfera y minerales del suelo. En Marte podríamos obtener elementos como hierro, vidrio e incluso compuestos orgánicos. El problema más importante será la vida útil de los equipos con los que cuentan nuestros nuevos marcianos. Tendrán que conseguir tantos materiales como sea posible antes de que el instrumental se rompa.
Mantener todo en buen estado será casi la tarea más importante. Lo segundo es la capacidad de producción o la velocidad de trabajo. Tenemos una lista concreta de cosas que debemos hacer, fabricar algunas herramientas, por ejemplo, y todo ello debe producirse en cantidades suficientes medianamente rápido. Salotti afirma que lo más importante será el llamado factor compartir. Imagínate a una persona intentando sobrevivir en Marte. Tendría que hacer todas las tareas por su cuenta. Por ejemplo, encontrar o construir su propio sistema de suministro de agua potable, oxígeno y generación de electricidad. Ya hemos visto algo así en la película El Marciano. Esa tarea no es nada fácil, siempre falta tiempo y es demasiado para una sola persona. A menos que seas Matt Damon, claro. Por lo tanto, necesitamos una colonia bastante grande porque así se distribuyen mejor las tareas. Cada persona se esfuerza menos, se cansa menos y en consecuencia la eficacia y la velocidad de trabajo aumentan. Aquí es donde entra en juego el factor compartir. Ahora solo tenemos que calcular este número. Si queremos, por ejemplo, construir algo, ¿cuántas personas necesitamos para hacerlo con rapidez y eficacia? ¿Cómo podemos optimizar el trabajo al máximo? Bueno, depende de las necesidades, de los recursos disponibles, de elementos aleatorios como el tiempo y demás, pero en general este número puede estimarse o calcularse utilizando algunas funciones matemáticas. Salotti habla con más detalle de estas funciones en su artículo. Si te interesa, puedes leerlo tú mismo. En líneas generales, describe 5 áreas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular este número. Estas áreas son gestión de ecosistemas, producción de energía, industria, edificaciones, factor humano. El factor humano incluye aspectos como la crianza y la educación de los niños, los deportes, los juegos, la música, etc. Al final todo se reduce a 2 cosas: de cuánto tiempo disponemos y cuánto colaborarán entre sí las personas de la colonia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cálculos? Salotti estimó que necesitaríamos al menos 110 personas para sobrevivir con éxito en Marte. Este es el número mínimo necesario para crear una colonia autosuficiente, y será mejor que no llevemos a demasiada gente. Cuantas más personas suban a bordo de la nave espacial, más difícil será predecir los resultados. Después de todo, como ya hemos dicho, los humanos siempre suelen actuar en su propia contra, así que es mejor quedarse con unas 110 personas. Por supuesto, se trata de una estimación, y hay un montón de suposiciones e incertidumbres, pero contar con este número ya es muy importante. Ahora los científicos saben cuántas personas se necesitan como mínimo para establecer una colonia. Sobrevivir en otros planetas es una cuestión muy compleja y nos llevará mucho tiempo resolverla. Es muy poco probable que volemos a Marte en un futuro próximo. Tal vez tardemos varias décadas o incluso un siglo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por ahora es cuidar nuestra Tierra por todos los medios mientras averiguamos cómo sobrevivir en otros planetas. Te está mirando y tú lo estás mirando. Un ojo gigante que parece arrastrarte hacia un abismo. Estás flotando sobre él en tu nave espacial, pero por muy asustado que estés, aún tienes que hacer tu trabajo. Entonces, diriges la nave hacia la superficie del planeta rojo. Sí, ahí es donde estás, en Marte. Pero lo primero es lo primero. Tómate un tiempo para recordar todo lo que sabes del cuarto planeta del sistema solar. Es el último de los planetas interiores, es decir, los que se encuentran dentro del cinturón de asteroides. También se los llama rocosos, ya que están formados por rocas y metales. La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra. Contiene un 95% de dióxido de carbono y solo un 1% de oxígeno. En otras palabras, ni se te ocurra quitarte el casco. Pero bueno, no tienes tiempo que perder. Aterrizas en la superficie y te encuentras en un mundo marrón rojizo. Menos mal que llevas un traje espacial. El lugar está helado. El termómetro cosido en la manga de su traje muestra 62 grados bajo cero. Es hora de dar tu primer paso en la superficie marciana. El paisaje se ve bastante colorido. El tono del lugar depende de los minerales que componen el suelo. Bajo tus pies hay un polvo fino. Parece óxido. El mismo polvo naranja está en el aire. Menos mal que tienes tu propio suministro de oxígeno y no necesitas respirar el aire marciano.
La capa de este polvo que cubre la superficie de Marte puede tener un espesor de 1 a 12 metros. Es mejor evitar ser tragado por estas arenas movedizas marcianas. Empiezas a caminar sintiéndote muy ligero. Marte tiene solo el 15% del volumen de nuestro planeta y apenas el 11% de su masa. Significa que la gravedad aquí es mucho más débil. Su atracción es un 38% menor que la atracción gravitatoria terrestre. Saltas, luego tratas de correr varios cientos de metros. ¡Ja! Ni siquiera sudaste. Lo que te dificulta explorar el lugar a pie es que la superficie del planeta es rocosa y está cubierta de cráteres y volcanes, antiguos lechos de lagos secos y cañones. Ves algo enorme que se eleva en el horizonte, pero reprimes tu curiosidad. Tendrás suficiente tiempo para descubrir qué es más tarde. De repente, una gran nube aparece en la distancia. Parece como si una gigantesca manada de caballos se acercara a ti. De hecho, es mejor que vuelvas a tu nave y te eleves lo más rápido que puedas. Esa es una de las infames tormentas marcianas de polvo. Ocurren principalmente durante el verano en el hemisferio sur. A veces pueden cubrir todo el planeta y puedes ver las más grandes desde la Tierra. Te subes a tu nave y estableces un rumbo hacia el ojo que tanto te asustó. Canales sinuosos que parecen venas corren a través del ojo, pero cuanto más te acercas, menos se parece a un ojo. Pronto te das cuenta de que es un cráter. Es gigante, de casi 30 kilómetros de ancho. Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres aún más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años, en una época en que Marte tuvo que soportar múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter del ojo es más oscuro que el paisaje cercano? Los científicos creen que una vez hubo agua marciana en el enorme pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente llevaban agua, y dado que el cráter estaba lleno de líquido, algunas sustancias y minerales se erosionaron más lentamente. Ahora, ¿recuerdas eso que viste en el horizonte? Es hora de ir y explorarlo. Cuando te acercas, te das cuenta de que es el volcán más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene casi 600 kilómetros de diámetro, es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. Inclinas la cabeza, ¡wow! La montaña tiene 25 kilómetros de altura y está bordeada por acantilados de 6 kilómetros de profundidad. Para imaginar el tamaño total del volcán, hagamos unas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, que se eleva alrededor de 4 kilómetros sobre el nivel del mar y se extiende 120 kilómetros a lo ancho. Suena impresionante, pero el Monte Olimpo es alrededor de 100 veces más grande que el Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de islas hawaianas desde el Kauai hasta Hawái. Pero ¿por qué este volcán es tan grande? Tal vez sea a causa de la gravedad marciana, más débil que la terrestre, y al gran número de erupciones. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. Es estática. En nuestro planeta, la corteza se compone de 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que las placas se mueven sobre los puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los que ya existen se extinguen. Es por eso que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos de ventilación. Pero en Marte, la corteza no se divide en placas tectónicas como ocurre en la Tierra, y la lava solo puede acumularse en un volcán muy grande. Entonces, ¿qué tal acercarnos a la enorme montaña? Pero una vez que sales de tu nave, el suelo bajo tus pies comienza a temblar. ¡Es un terremoto! ¿Y cómo puede haber terremotos si Marte no tiene placas tectónicas que se muevan? Los especialistas de la NASA están seguros de que los martemotos ocurren cuando la energía del interior del planeta se libera repentinamente. Entonces se producen fracturas y grietas en la corteza y también en las rocas. Otra sacudida poderosa y una grieta se abre justo a tu lado. Caes al suelo, con miedo de moverte, pero pronto todo se calma. Esperas un par de minutos solo para estar seguro y te levantas. ¡Oh, mira! Esta es una oportunidad perfecta para explorar el interior del planeta rojo. La grieta es lo suficientemente grande como para enviar un robot de investigación. La corteza del planeta es delgada y está hecha de roca basática volcánica. El manto que rodea el núcleo del planeta está formado por silicatos gruesos
oxígeno y algunos otros minerales. Es algo comparable con una pasta de dientes suave y rocosa. El manto de Marte también es mucho más delgado que el de la Tierra. Tiene solo de 1.300 a 1.800 kilómetros de espesor. En cuanto al núcleo, está formado por hierro, níquel y azufre y tiene entre 1.500 y 2.000 kilómetros de ancho. Como este núcleo es estático, Marte no tiene un campo magnético. Desafortunadamente, tu dron se perdió en las profundidades del planeta rojo. Lo dejas y continúas con tu exploración. Tu próximo destino es el Valles Marineris. Suena como una salsa roja italiana, pero en realidad es un cañón enorme, o más bien un sistema de cañones que corre a lo largo del ecuador de Marte. Es tan impresionante como el Monte Olimpo, más de 4.200 kilómetros de largo y 6 kilómetros de profundidad. Es tan grande que podría abarcar todo el territorio continental de los Estados Unidos, desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico. Hagamos otra comparación. Uno de los cañones más famosos de la Tierra es el Gran Cañón de Arizona, pero es 10 veces más corto y alrededor de 4 veces menos profundo que el Cañón de Marte. Algunos científicos piensan que el Valles Marineris es el borde de una enorme placa tectónica. Se mueve tan lentamente que casi nada ha sucedido en esa región durante millones de años. Y el movimiento de esta placa probablemente haya comenzado hace 3.500 millones de años. Y bueno, lo único que queda en tu lista de pendientes de hoy es visitar las lunas de Marte. Están entre las más pequeñas del sistema solar. Phobos es la más grande de las dos. Orbita apenas 6.000 kilómetros de la superficie marciana. Ninguna otra luna del sistema solar está tan cerca de su planeta madre. Gira alrededor del planeta rojo 3 veces al día, mientras que la segunda luna, Deimos, necesita 30 horas para completar una órbita. Phobos se está acercando cada vez más a Marte, aproximadamente 2 metros cada 100 años. En los próximos 50 millones de años chocará contra el planeta o se romperá y formará un anillo. Feliz pero cansado regresas a tu nave espacial. Mañana seguirás explorando el magnífico planeta rojo. ¿Quién sabe qué otros descubrimientos te esperan? ¿Hemos encontrado otra civilización? ¿Eso es la puerta de una casa en otro planeta? ¿Podemos mirar por las ventanas? Después de todo, fue el rover Curiosity de la NASA el que envió esta imagen a la Tierra. Y ahora mismo, este rover está explorando la superficie de Marte. Por desgracia, los astrónomos no tardaron en decepcionarnos. Afirmaron que se trataba de una sección natural del paisaje marciano. Hay varias pistas que le hicieron pensar que no era una puerta de verdad. Por ejemplo, es diminuta, apenas tiene 1 metro de altura. Eso simplemente podría significar que los marcianos no son tan altos, estarás pensando. Pero los científicos siguen insistiendo en que lo que parece una puerta es en realidad una abertura en una roca creada por fuerzas naturales, como el viento y la erosión. El caso es que, si observas la roca con atención, puedes apreciar los estratos, las capas de limo que destacan por ser más duras que el material circundante. Estos estratos se unen aquí a la izquierda y un poco más arriba a la derecha. Probablemente aparecieron hace unos 4.000 millones de años en un río o una duna arrastrada por el viento. Desde que los estratos se hicieron visibles, los poderosos vientos marcianos los han erosionado aún más y ahora puedes ver cómo desaparecen dentro de la puerta. Y mira esto, ¿ves esas grietas? Sí, esas. Así es como las rocas se desgastan en el planeta rojo. Esta pequeña cueva probablemente se formó cuando varias fracturas cruzaron los estratos. Una roca bastante grande pudo haber caído por su propio peso, lo que creó la abertura en forma de puerta. Esta teoría es bastante plausible. Si bien la gravedad de Marte no es tan fuerte como en la Tierra, sigue siendo lo suficientemente poderosa como para hacer algo así. Además, ¿ves esa roca a la derecha de la apertura? Tiene un borde vertical sospechosamente suave. Debe ser la culpable. Probablemente se cayó hace no mucho tiempo y los vientos marcianos aún no se han deshecho de ella. Los vientos de Marte pueden ser excepcionalmente poderosos. Este planeta es famoso por sus intensas tormentas de polvo. A veces levantan tanto polvo que es posible verlo a través de un telescopio en la Tierra.
Estas tormentas se producen todos los años y cubren zonas del tamaño de un continente. Como si fuera poco, duran semanas. Además de estas tormentas anuales, hay otras más grandes que ocurren con mucha menos frecuencia, pero son más potentes y mucho más intensas. Se llaman tormentas de polvo globales, ya que rodean todo el planeta. Dicho eso, si te atrapara la tormenta más severa de Marte, no sería tan terrible como podrías pensar. La velocidad del viento en las peores tormentas marcianas alcanza los 100 km por hora como máximo. En nuestro planeta, los vientos huracanados pueden alcanzar el doble de esa velocidad. También debes tener en cuenta que la atmósfera del planeta rojo es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Por eso, si decidieras volar una cometa en Marte, necesitarías que el viento fuera mucho más rápido que en la Tierra. De lo contrario, ni siquiera lograrías que levante vuelo. En otras palabras, aunque haya bastante viento en Marte, no es tan intenso como en nuestro planeta. Por cierto, te habrás dado cuenta de que he llamado a Marte el planeta rojo. ¿Por qué? Bueno, nuestro vecino está cubierto de polvo, tierra y roca rica en óxido de hierro. Eso es lo que le da a la superficie su tono rojo patente. Y mira, ahí está la patente. Es broma. Marte es el cuarto planeta desde el Sol. No está tan lejos de la estrella, podrías decir, y aún así es un lugar frío y desértico. La temperatura promedio en su superficie es de menos 63 grados centígrados. Si alguna vez visitas uno de sus polos durante el invierno, lleva mucho abrigo, es probable que las temperaturas bajen a menos 140 grados centígrados. Sin embargo, durante el verano podrías sentirte muy cómodo en algunas regiones. Allí las temperaturas pueden alcanzar los 21 grados centígrados. No es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Marte es uno de los cuerpos celestes más explorados del sistema solar. En la actualidad, la NASA cuenta con 2 rovers que recorren los paisajes rojos, Curiosity y Perseverance. También hay un módulo de aterrizaje llamado InSight y el helicóptero Ingenuity, apodado Genie. Perseverance es el más avanzado y el rover más grande que se ha enviado a otro planeta. El viaje al planeta rojo duró 203 días. Genie viajó a Marte pegado a la barriga de Perseverance. ¿Suena cómodo? Y ahora te contaré algo muy curioso. Supongamos que eres un babilonio que vivió hace unos 5000 años. Babilonia era un imperio de la antigua Mesopotamia. ¿Recuerda tus clases de la primaria? En fin, tu vecino se acerca y te pregunta: ¿qué día es hoy? ¿Qué le respondes? Es el día de Marte. Espera, ¿qué? Cuando los antiguos babilonios crearon la semana, decidieron dividirla en 7 partes. Cada día recibió el nombre de algún cuerpo celeste, como la luna, el sol, Venus, etc. El día de Marte era el martes. Los babilonios creían que cada uno de estos cuerpos espaciales influía en sus vidas en el día que llevaba su nombre, y como Marte era de color rojo, lo asociaban con la agresividad. Por eso, los martes celebraban ceremonias especiales para evitar la influencia del planeta antipático. Efectivamente, Marte puede parecer antipático para un viajero cansado. Su atmósfera es muy fina, su volumen representa apenas un 1% de la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, en el planeta rojo hay un 99% menos de aire respirable. La atmósfera de Marte se compone principalmente de dióxido de carbono. En concentraciones tan altas, es tóxico para nosotros los humanos. Y si buscamos oxígeno para respirar en Marte, nos quedaremos con las manos vacías. Solo hay una décima parte de 1% de oxígeno en el aire del planeta rojo. Eso no es suficiente para sobrevivir. Por el momento, Marte tiene 2 lunas, Deimos y Phobos. Los astrónomos creen que pueden ser asteroides que quedaron atrapados en el campo gravitatorio del planeta. Las lunas tienen forma de papa. Esto se debe a que su masa es demasiado pequeña para que la gravedad les dé una forma esférica. ¿Papas, eh? Tal vez deban ser rebautizadas como puré y gratinada. Algún día, Marte tendrá su propio anillo. Podría ocurrir en los próximos 20 o 40 millones de años. ¿Acaso seguirá viendo videos de Genial? ¡Estén atentos! Las fuerzas gravitacionales de Marte destrozarán la luna más grande del planeta, Phobos. Será alunizante. Algunos trozos de la antigua luna se estrellarán contra Marte y otros se romperán y crearán el anillo alrededor del planeta. Este anillo podría existir durante al menos 100 millones de años. La superficie de Marte está cortada por un enorme sistema de cañones conocido como valles marineris. Suena como una salsa de pasta. Si estuviera en la Tierra, se extendería desde Nueva York hasta California, más de 5000 kilómetros. En su parte más ancha, el mayor cañón de Marte tiene 320 kilómetros y en su parte más profunda alcanza los 6 kilómetros.
Si aún te cuesta imaginar el tamaño de ese fenómeno natural, Valles Marineris es 10 veces más grande que el Gran Cañón de la Tierra. Ya que estamos hablando de cosas gigantescas, hablemos del Monte Olimpo. Es el mayor volcán del sistema solar y se encuentra en Marte. Es 3 veces más alto que el Monte Everest, nuestra montaña más alta sobre el nivel del mar. Y la base del Monte Olimpo es tan grande como el estado de Nuevo México. Los científicos creen que podría haber habido agua en Marte en el pasado. ¿Qué les hace pensar eso? Encontraron muchas redes de valles fluviales y lechos de lagos antiguos en la superficie del planeta rojo. Además, en Marte hay minerales y rocas que solo podrían formarse en agua líquida. Marte incluso podría haber experimentado terribles inundaciones hace 3.500 millones de años. Hoy en día, aún hay algo de agua en el planeta rojo, pero la atmósfera de Marte es demasiado fina para que permanezca en estado líquido en la superficie. Ahora solo existe en un estado intermedio entre agua y hielo. Puedes encontrarla justo debajo de la superficie del planeta en sus regiones polares. El único lugar donde esta agua es visible es en el casquete polar norte. Además, a veces el agua salada fluye por las paredes de los cráteres y las laderas. Y en la atmósfera del planeta hay pequeñas cantidades de agua, pero solo existe en forma de vapor. Creo que elegiré otro lugar para pasar mis vacaciones.